¿Cómo así que pensar positivo no es la respuesta? En lo que se van conectando, les voy recordando que hace unos días hice un post que decía justo eso, pensar positivo no es la respuesta. Y fue súper interesante porque muchos lo vieron, pero nadie como que dijo nada. Por lo general o dan likes o hacen algún comentario, pero en este nada. Nadie hizo, yo creo que dijeron hoy sí, se volvió loca. Eh, y hay muchísima información por ahí sobre la importancia de pensar positivo, del optimismo, de el agradecimiento, de todas estas formas de crear en nuestra mente pensamientos que se van a sentir mejor. Y no es que esto esté mal, pero yo quisiera preguntarles si han habido momentos donde ustedes tal vez aprendieron algunas afirmaciones, algunas formas de cambiar el pensamiento para enfocarnos en pensamientos positivos, encantamientos de Tony Robbins, y siguen de repente teniendo pensamientos negativos, pensamientos que no son tan útiles, que no los llevan en la dirección o en la intención que ustedes quieren, que no se siente bien. Yo quisiera que me dijera alguien, no, yo hice un curso de pensamiento positivo, aprendí, leí un libro de afirmaciones y ahora nunca pienso negativo. Y por lo general, una de las cosas que pasa es que en los momentos en donde tenemos más tensión o sucede algo que nos lleva a pensamientos que no se sienten rico, es donde menos nos sirve querer pensar positivo. ¿Cuántas veces han estado ustedes enojados, frustrados, decepcionados, sintiéndose traicionados o sumamente tristes, y alguien llega y les dice, no, pensá positivo, por algo es? No me pueden decir que no les dan ganas de venir y ahorcar a la persona que les está diciendo esto. O en su mente empiezan a pensar, es que yo ya debería de saber porque yo ya he leído mis libros o ya tomé cursos o hago mindfulness y hago yoga y debería de poder pensar positivo. Y creo que a todos los que hemos estado en este proceso de sentirnos más en paz, de evolución personal, pasamos por eso, pasamos por esa crítica y nos juzgamos en el momento en que no logramos cambiar ese pensamiento y empezar a pensar positivo, o que de repente tenemos un día en donde todo lo que pensamos es negativo y estamos de mal humor, etcétera, etcétera. Y tenemos un ideal ahí pensando que la felicidad y la plenitud realmente va a ser cuando yo pueda manejar todas las situaciones y nunca pensar negativo y tener el 90% de mis pensamientos útiles, productivos y positivos. Y a mí me sirvió muchísimo entender que no se puede. Que no se puede pensar positivo todo el tiempo y que nuestra mente no funciona de esa forma, que requiere muchísimo trabajo estar queriendo cambiar ese pensamiento por otro pensamiento que de verdad sí me crea y que de verdad sí lo sienta, y para siendo muchas veces drenante, o como les dije, nos juzgamos. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Primero, no quiere decir que el poder empezar a ver nuestros pensamientos, como algunos nos llevan a sensaciones más útiles, que se sienten mejor, en relación con otros pensamientos que no se sienten bien y que no son útiles para nosotros, ayuda. Pero el tema aquí está en esa estrategia. Y aunque a veces funciona y que creo que puede ser útil, y es algo que yo hice por mucho tiempo, empezar a buscar esos pensamientos más positivos y ponerles más atención, fue útil. En estos últimos años he llegado a entender cómo hay otro nivel más que nos puede generar más plenitud y una sensación de bienestar, independientemente de a veces cómo nos estemos sintiendo.
A veces nos podemos estar sintiendo felices y en éxtasis, a veces podemos estar enojados, tristes, de mal humor, sin ni siquiera saber por qué. O sea, algunas estamos pasando por esas etapas de los 50, de los 40 y picos, ¿verdad? Con cambios hormonales. Y no solo en esta etapa, ¿verdad? Entonces, entender que vamos a pensar feo es parte de nuestra naturaleza y estar ok con eso hace una gran diferencia. Entonces, voy a explicarles un poquito de lo que he entendido y es básicamente a través de este entendimiento de los 3 principios, que es cómo funcionamos como seres humanos. Y el entender esto es como algo que es como una autocorrección. El momento en que entendemos estos principios, pero no, tal vez hoy si los están escuchando por primera o segunda vez, pues lo van a medio ver a nivel racional, a nivel intelectual. Pero cuando yo lo internalizo y realmente lo veo, tengo ese insight de que eso es una realidad, entonces el mecanismo nuestro de ser humano automáticamente nos lleva a un mejor estado, a un estado más alineado con nuestro verdadero ser. Es algo que sucede casi en automático y no a través de yo tener que pensar en alguna estrategia, en alguna práctica, en alguna afirmación, en las que tengo apuntadas en la pared, sino que surge de forma más natural. Entonces se vuelve más liviano el proceso, por un lado, y también nos dejamos de estar criticando cuando no se puede, ¿verdad? Entonces, rapidito les quiero explicar, especialmente los que no me han oído hablar de este entendimiento, que hay 3 principios que están involucrados en cómo todos los seres humanos funcionamos independientemente de dónde nacimos, nuestra religión, nuestras creencias, nuestra edad, nuestros conocimientos, etcétera, ¿verdad? Y el primer principio, y el principio quiere decir, es algo que no cambia, es algo que simplemente es, como el principio de la gravedad. O sea, aunque yo no entienda cuál es la física de la gravedad y a qué velocidad y a qué aceleración es que lleva, lo que yo sé es que si yo boto una pluma y la suelto, se va a caer. Si yo estoy arriba de un segundo piso y salto para abajo, me voy a ir para abajo, no voy a volar. Independientemente que sepa cómo funciona la gravedad o que se llame gravedad. Eso es un principio. Entonces el primer principio habla de realmente qué es lo que nos tiene vivos aquí. Qué es esa esencia, esa energía de vida que nos tiene en este mundo. Es esa esencia y esa energía de vida que hace que su corazón esté latiendo ahorita y que no se pare porque ustedes dejaron de pensar que tenía que latir. Que su sangre corra por sus venas y que los nutrientes estén entrando a sus células y que todo su organismo esté funcionando solito. Ustedes no tienen que estar haciendo ningún esfuerzo, bueno, nosotros, nadie tiene que estar haciendo ningún esfuerzo para en este momento estar vivos. Y quién sabe que de repente ahorita, ¡pum!, se apaga el corazón y no tenemos un control. No sabemos cuándo va a venir ese momento. Lo que sabemos es que hay algo que nos vive. Hay algo que nos tiene aquí vivos que nosotros no controlamos y que no tenemos que controlar. Y cuando lo piensan, yo no sé ustedes, pero cuando lo pienso yo se siente, es como bien, es bien rico decir, pues sí, o sea, no estoy haciendo nada y mi cuerpo funciona automáticamente. Y la vida funciona automáticamente. Esto mismo que corre por mis venas y que me da vida es lo mismo que ha creado todas las plantas, los animales. Empezamos a ver esa inteligencia universal divina que forma todo, de lo cual nosotros estamos hechos y que nos vive porque nosotros no estamos activamente manteniéndonos vivos por fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces ese es el primer principio, que estamos hechos de esta energía creadora. Cuando nosotros entramos en ese espacio que Sid Banks, que es el quien lo fomenta como los 3 principios, le llama mente universal. Inicialmente le llamaba mente divina, como a ustedes les guste más. Pero es esta inteligencia que va más allá de lo que nuestra pequeña mentecita puede entender y que nos tiene aquí, sin que nosotros hagamos un esfuerzo. Cuando nosotros realizamos esa parte nuestra, hay una sensación de calma,
hay una sensación de expansión, hay una sensación de verdad que se siente muy libre. Y ustedes me podrán decir ahí si están de acuerdo con eso, cuando piensan en esa energía, como quieran llamarle, le pueden llamar Dios, le pueden llamar universo, le pueden llamar quantum, le pueden llamar energía de vida. Cuando nos entramos en esa realización de lo que somos y lo que nos tiene aquí y el milagro que es eso, hay una sensación de libertad, como de, ¿verdad? Como de maravillarnos por esta esencia nuestra. Y cuando estamos en esa esencia, hay paz. Hay esta sensación como de entusiasmo, de realmente sentir esa vida dentro de nosotros. No hay una lógica, un pensamiento, un análisis. Podemos nombrar los diferentes componentes del cuerpo, incluso los átomos y los componentes de los átomos, pero ¿qué nos tiene aquí? Así no sabemos. Y aún así tenemos confianza en esto. Tenemos confianza en esta vida que tenemos y que estamos viviendo ahorita. Y solo el entrar en ese espacio y en conectar con esa verdad por un momentito cambia cómo estamos, cambia cómo nos sentimos. No hay como una necesidad específica de pensar positivo, es simplemente una sensación más allá del pensamiento. Esa es la primera verdad, esa energía, inteligencia universal. El segundo principio es esta capacidad de pensar que tenemos, que somos un poder creador a través del pensamiento. Nuestro pensamiento nos ayuda a hacer concretas las cosas, a tener en nuestra mente una imaginación, algo imaginario que eventualmente se puede manifestar como algo físico. Todas las creaciones que hemos hecho como seres humanos vienen de esta capacidad nuestra de tener imaginación, de pensar y de poner manos a la obra en base a eso. Así aprendemos lenguajes, así aprendemos a manejar, a comportarnos en diferentes aspectos en nuestra vida. O sea, todo lo que aprendemos es gracias a esa capacidad nuestra de pensar. Y entonces el pensamiento, a veces le hemos como tirado mucha, no sé, como ya empieza a tener una connotación muy negativa de, ay, estoy pensando mucho. Y claro, depende del contenido de esos pensamientos que ya se formaron, qué tan en paz me siento o qué tan estresado o ansioso o angustiado me siento. Pero más allá del contenido del pensamiento, el principio viene a esa capacidad nuestra de crear a través del pensamiento. ¿Y qué creamos? No solo las cosas, sino la experiencia nuestra de la vida. En base específicamente a lo que yo pienso y como yo pienso de diferentes situaciones o cosas, eso voy a experimentar. Algo muy simple, si yo veo enfrente de mí una silla, pues yo ubico que es algo en donde yo me puedo sentar y tengo la experiencia de que esa silla es algo para sentarse. Pero si viene alguien que creció en la jungla y nunca vio una silla y mira una silla, la experiencia de esa persona es completamente diferente de lo que es una silla. Él mira un objeto y quién sabe qué mirará y qué experiencia tendrá sobre el objeto. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que todo lo que nosotros pensamos es básicamente es eso lo que estamos experimentando y no lo que realmente está sucediendo afuera, ¿verdad? O sea, no son circunstancias, no son personas, no es la situación del país, no son las noticias, no son los sucesos los que nos generan a nosotros una experiencia de felicidad, de miedo, de tristeza, de angustia. Es específicamente lo que nosotros estamos pensando. Y todo pensamiento trae consigo una sensación, ¿verdad? Lo podemos explicar incluso químicamente, neuroquímicamente, cómo el sistema nervioso se activa y eso genera un montón de compuestos, neurotransmisores, hormonas, etcétera, que generan cambios fisiológicos y nosotros sentimos eso que pensamos. Y también muchas veces en el momento en que sentimos nos viene un pensamiento. Entonces esta
regulación, no regulación, pero este feedback, este mecanismo de retroalimentación entre mente y sentimiento va de dos vías y cada vez podemos entender más cómo no solo es el pensamiento genera el sentimiento, a veces es como yo tengo una sensación y eso me lleva a un pensamiento. Y ambas podemos decir que son esta forma en que nosotros experimentamos la vida. Ambas son como dos caras de la moneda del poder de creación. Y todo eso lo experimentamos, vivimos esa experiencia y somos conscientes de ella. Y esa conciencia, el hecho que nosotros sabemos que cuando pensamos, sentimos y experimentamos y que incluso nos podemos ver pensar y nos podemos ver sentir, eso es la conciencia, esta awareness, ¿verdad? Este conocimiento de mis pensamientos, de mis sensaciones y todo lo que voy experimentando. Entonces estamos hablando de esa mente universal, esa energía divina es el primer principio. El segundo es nuestro poder de crear a través del pensamiento y el tercero es que somos conscientes de que podemos pensar y que experimentamos esos pensamientos. Conforme más podemos entender esos tres principios de cómo funcionamos, lo que esto nos lleva es a irnos más allá de todos esos pensamientos ya creados y a querer jugar como en cambiarlos, ¿verdad? En cambiar este por aquel y ponerle este bonito y quitar este feo sobre esa circunstancia de allá afuera. Lo que nos lleva es a irnos más allá del pensamiento, a ese espacio expansivo de donde todo se crea, de donde toda nuestra experiencia se crea y poder ver desde ahí nuestros pensamientos, ¿verdad? Y poder ver nuestros pensamientos. Y esto no es una técnica, es una cosa que se entiende. Es como la diferencia entre la física y la ingeniería. Entonces, si miramos solo a la ingeniería, pues ahí están los pasitos de cómo esto me va a llevar a esto y está como bastante diseñado, bastante ya estructurado hacia ello para que, digamos, salga un edificio. Y entonces están todos los planos del ingeniero y lo hizo y tiene que tener así, este ángulo y tal. Y es como casitas de trocitos y se puede ir armando. Pero si nos vamos a la física, va más allá, va hacia de dónde surgieron todos esos planos. Y cómo esos planos en un momento pueden descartarse y desde ese conocimiento de física puedo crear lo que sea como sea. Y me puedo ir inventando los planos. Entonces, en el momento en que yo sé que no soy ese pensamiento y que no quiero cambiar este por este que es mejor y me voy a enfocar en este y hacer como este juego de que estoy buscando, la idea es cómo me separo y veo estos pensamientos como lo que son. Pensamientos que pasan por mi mente, que los experimento en ese momento. Sabiendo que en el momento en que ese pensamiento no está y que todos los pensamientos son impermanentes por naturaleza, mi sensación y mi experiencia de vida cambia completamente. En el momento en que yo empiezo a ver esto a nivel profundo, incluso cuando tengo pensamientos negativos, los puedo ver como estoy teniendo estos pensamientos negativos, los puedo sentir y puedo sentirme sin miedo de sentirlos, puedo verlos sin miedo de verlos, puedo dejar que estén y dejarlos estar sin luchar contra ellos. Eso genera una sensación de expansión que muchas veces lo que permite es que por sí solo ese pensamiento negativo pase, se sienta y se vaya. Y el poderlo ver y ver como un pensamiento es lo que me ayuda a saber que incluso cuando estoy en toda la sensación y la emoción del pensamiento, no me va a arrastrar. Porque soy tanto más que ese pensamiento, soy esa energía creadora, soy esa energía expansiva. Y creo que todos hemos experimentado momentos en donde simplemente somos esa sensación de expansión, de paz,
donde no hay un pensamiento. No es que yo esté pensando, voy a agradecer 5 cosas el día de hoy, voy a celebrar 5 cosas el día de hoy. No, es esta sensación de estar presente en mi vida, en mi entorno, aquí, no en qué significa, si es bonito, si es feo. Es una sensación como que trasciende el significado que nuestra mente le da. Entonces mi invitación es a que encuentren ese espacio, a que encuentren ese espacio más allá de lo positivo o lo negativo, de lo que se siente mal o de lo que se siente bien. Y solo empiecen a experimentar esa sensación de estar presente, de sentir su energía de vida, de percibir con sus sentidos lo que está a su alrededor, ¿verdad? Toda esta creación, si tiene una persona enfrente, ¿verdad? De simplemente ver a la persona incluso desde más allá de su mente humana, sino desde esa energía también creadora que son. Todo es parte de esa energía creadora. Entonces mi invitación es a estar más tiempo ahí, cada vez que puedan recordarse, cada vez que puedan como llegar a esa sensación, y esa sensación se siente más a nivel físico, a nivel del corazón, que a nivel de la mente. La idea es no entremos en los juicios de qué es, qué no, cómo debería ser, cómo no, sino que simplemente en esa exploración, en ese observador, y noten y me cuentan qué se siente. En mi experiencia se siente paz. Y desde ese estado yo puedo incluso tener algún pensamiento de tristeza. Puede ser que algo súper triste pasó ayer, algún pariente está muy enfermo en el hospital, alguien tuvo un accidente, y puedo regresar a ese pensamiento y sentir la sensación de tristeza, pero aún así hay parte de mí que está en ese espacio en donde todo eso se manifiesta, ¿verdad? En donde todos esos pensamientos llegan y donde todos esos sentimientos se dan. Entonces vamos a que somos más que nuestro sentimiento y somos más que nuestro pensamiento, y que caben en nuestra experiencia estos sentimientos y estos pensamientos. Y vienen y van como las olas del mar. Todos nuestros pensamientos son pasajeros, todas nuestras sensaciones son pasajeras. A veces se sienten como sólidas y que están ahí sólidas y no se mueven, porque simplemente las volvemos a pensar y las volvemos a pensar y las creemos como algo real que es ajeno a nuestro. Los consideramos como un pensamiento que está ahí debido a un suceso externo. Y nunca es así, siempre es simplemente el pensamiento el que me genera la sensación. Entonces, si ese espacio de esencia, si ese espacio de energía de vida creadora fuera un gran océano, y en ese océano, arriba del océano hay olas, y a veces esas olas son enormes, y a veces son suavecitas, y a veces hay tormenta y hay remolinos en las olas, ¿verdad? Y eso es parte de nuestra experiencia, este pensamiento y estas reacciones y estas sensaciones que tenemos en nuestra experiencia humana, pero también somos parte de ese océano, y abajo en el fondo de ese océano hay tranquilidad. Las aguas están completamente calmadas y yo puedo tener confianza en que ese es mi espacio, eso soy yo. También soy las olas, pero las olas vienen y van. Ese espacio del océano en el fondo, mientras más abajo, más profundo me voy, más calmado es. Y ese es el espacio más allá del pensamiento. Aun cuando el pensamiento está ahí arriba, las olas ahí van a estar. Entonces, a eso me refería con el por qué el pensar positivo no es la respuesta. Creo que en el momento en que empezamos a entrar en la profundidad de nuestro mar, en esa esencia, en ese espacio de calma innato, en donde yo no me tengo que esforzar por pensarlo, las respuestas vienen, la calma viene, incluso cuando estoy triste, incluso cuando estoy enojado. A veces me voy a poder ver en el enojo
pero en el fondo saber que voy a estar bien y que puedo vivir el enojo. Y eso hace un cambio, eso hace un cambio. No a todos nos va a dar la misma, digamos, el mismo insight, la misma revelación de qué hacer cuando estoy enojado. Pero en el momento en que yo recuerdo que mi experiencia es mi pensamiento y que más allá del enojo y de lo que pueda estar pensando, hay un espacio de calma, hay un espacio expansivo, hay un espacio de energía de vida, que es el único que es verdadero, digamos, y constante. Cuando yo entro ahí, mi misma sabiduría me ayuda a entender si lo que tengo que hacer es gritar y llorar, si lo que tengo que hacer es calmarme, si de repente sí que me viene un pensamiento positivo y eso me hace sentir bien, me va a dar las respuestas de lo que necesito. Y a veces es pensar positivo, pero viene de mí, viene de mi esencia, no viene de una práctica que estoy forzando. Por ahí es el mensaje de hoy. Adriana, qué linda verla por acá. Diego también. ¿Quién más está ahí? Bárbara. Bueno, espero que me hayan cachado un poquito, porque sé que es un poquito abstracto. Siempre me encantaría saber comentarios. Si me quieren dejar un comentario después, ahí vamos a estar posteando el live también, ya para que se quede en el perfil. Y si tienen dudas o comentarios, mándenme un mensaje directo, me encantaría leerlos, si tienen preguntas, etcétera. Y si quieren pues platicar más sobre todo este entendimiento y cómo entrar en profundidad en ese espacio que nos genera mayor conexión con nosotros mismos, con la vida, con otras personas, mayor resiliencia, mayor capacidad de verdad surfear en los momentos en donde no nos sentimos bien, ya sea por temas de hormonas o por circunstancias, etcétera. Me cuentan. Para mí esto ha sido un entendimiento que me ha llevado a otro nivel de conexión y de resiliencia, y pues me encantaría compartirlo. Así que escríbanme o cuéntenme si quieren escuchar más. Un abrazo, feliz sábado.